Adelante, Gilma, ¿qué nos dice? ¿Sobre qué seño? ¿Qué observas en las imágenes, Gilma? Señor, yo observo como la pantera rosa, o sea, un muñeco que es de la pantera rosa con una, o sea, con una cosita que tiene en la boca, eso es lo que estoy observando. Bueno, ¿qué dice Gabriel? Son iguales, señor. Son iguales. ¿Qué dice acá Cristian? Son iguales. ¿Qué dice Fiorella? Señor, son iguales porque tienen la misma estatura y tienen todo igual. ¿Qué dice Camilo? Yo veo que las dos figuras son iguales. ¿Qué dice Samantha? Son iguales en forma y en tamaño. ¿Qué nos dice acá Valentina? Son iguales, señor. Cristian. Profesor, usted ya me preguntó. Bueno, pero es que ustedes no bajan la mano y ahí me queda la mano otra vez del estudiante. ¿Qué dice María José? Señor, que son iguales, así que son congruentes. ¿Qué dice Sharé? Señor, son congruentes porque tienen la misma forma y el mismo tamaño. Simón. Señor, son semejantes. Semejante. ¿Qué dice Joel? Son diferentes porque una está más arriba que la otra y es más chiquita y la otra es más grande y tiene las dos líneas tocando el cuerpo. Cierto, señor. ¿Qué dice Shaira? Señor, son iguales, pero una está un poco más alta. ¿Qué dice Gabriela? Señor, son iguales, solo que una está un poquito alta. ¿Qué dice Valentina? Joel baja la mano, lo mismo Gabriela. Señor, son iguales, pero no tienen la misma estatura. ¿Qué dice Christopher? Son iguales, tienen todos los mismos objetos, pero una es más grande que la otra. Malia. Señor, yo creo que son idénticas, así que son congruentes, señor. Aunque pareciera que una está más alta de la otra, en realidad es que las dos tienen la misma estatura, sino que una está mal ubicada porque está más arriba que la otra está en realidad más abajito. ¿Qué dice Gilma? Ellos son iguales, sino que, o sea, el que está aquí está arriba, pero el que está acá está bajito. O sea, Malia baja la mano y lo mismo Gilma también baja la mano, que ya participaron las dos, bajan la mano. Entonces, si una figura, para que dos figuras ustedes me digan, no señor, que son iguales, deben ser iguales en todo, entonces no son iguales, son idénticas, que es la palabra apropiada. Son idénticas, que es otra palabra que se utiliza, porque igual Gabriela puede tener la misma edad de Gilma, pero no son iguales, y ellas tienen la misma edad, pero no son iguales. En algo tienen que tener diferentes, entonces son idénticas en edades, tienen las mismas edades, pero no son iguales. Entonces, ahí te estaban preguntando cómo son las figuras mostradas. Son idénticas, idénticas. Bajen la mano porque ya participaron. Yaira ya participó. Escucho a Maurimar antes de seguir. Señor, los dos muñequitos son idénticos, ¿verdad? Pero son de como que de otro tamaño. Uno es más grande que el otro. Entonces, para yo poder decir que dos figuras son idénticas, perdón, son iguales, tienen que tener todo lo mismo, todo el mismo tamaño, la misma figura. Acá son idénticas porque hay algo que está diciendo que ustedes observaron mucho y decían en el tamaño. Entonces son idénticas, físicamente son
idénticas las figuras. Ejemplo de congruencia, para que dos figuras puedan ser congruencia, miren que aquí tenemos la misma figura, el mismo tamaño. Si observamos la misma figura, el mismo tamaño, entonces sí son congruentes. Entonces sí son congruentes esas dos figuras. Acá en las figuras que siguen, estas dos figuras, que son un polígono cuadrilátero, que se clasifican los polígonos cuadriláteros, observamos que son congruentes. ¿Por qué son congruentes? Son idénticas, tienen la misma forma, tienen el mismo tamaño y sus ángulos que se forman tienen la misma medida. Acá en la tercera figura observamos que una hace parte del polígono, que es un cuadrilátero, pero observamos que la otra figura no es un cuadrilátero. ¿Cómo es la figura? Esta figura, Joel, ¿cómo es esta figura que te está señalando? Señor, no es igual a la otra. No, ¿cómo es esta figura? ¿Qué nombre recibe esta figura? ¿Qué dice Cristian? Círculo. Es un círculo. Entonces, estas no son figuras congruentes. ¿Por qué? Porque no son idénticas. Aquí estamos observando que no son idénticas. La primera figura con la segunda no tienen nada en común. Congruencia. Dos figuras son congruentes cuando tienen la misma forma, tamaño. Es decir, que si al colocarla una sobre otra, son coincidentes en toda su extensión. Ya, que si usted coloca un cuadrilátero y lo coloca en la parte derecha y tiene otro cuadrilátero y lo coloca en la parte izquierda, tiene que estar la misma figura, aunque usted la cambie, aunque usted las tome y las cambie de posición, debe conservar la misma forma y su mismo tamaño para que sean congruentes. Criterios de congruencia. Se llaman criterios de congruencia a los postulados y teoremas que enuncian cuáles son las condiciones mínimas que deben reunir dos o más triángulos para que sean congruentes. Ahora nos van a hablar un poco acerca de los triángulos, triángulos congruentes. Estos dos triángulos son congruentes si solo dos triángulos son congruentes si y solo si sus partes correspondientes son congruentes. Si no lo son, entonces no pueden ser congruentes. Dos triángulos, el triángulo que tiene ABC y DF son correspondientes si sus lados correspondientes son congruentes, o sea, si sus lados correspondientes son congruentes. Sus ángulos correspondientes son congruentes. Eso quiere decir que el ángulo que aquí se forme debe también ser la misma medida del ángulo que se vaya a formar en el segundo triángulo que pertenece a DEF. Si no tiene la misma medida, entonces no son congruentes. Postulados de congruencia, criterios. Si los lados, si en dos triángulos los tres lados de uno son respectivamente congruentes con los de otro, entonces los triángulos son congruentes. Criterio de lado a lado, si los lados que forman a un ángulo y son congruentes con los dos lados y el ángulo
comprendido por estos de otros triángulos, entonces los triángulos son congruentes. Eso quiere decir que si aquí el ángulo que se va a formar en este que pertenece a la letra A, B, C, D, recuerden que aquí está una vértice que une acá la otra vértice que corresponde a la letra C, la otra vértice que une el otro extremo que viene siendo B. Si acá el ángulo que se forma, acá también debe coincidir en la medida. Si no lo son, entonces no son congruentes. Si los lados de un triángulo son congruentes con los lados de un segundo triángulo, entonces los triángulos son congruentes. Eso le quiere decir que si este lado, los lados de un triángulo y del otro triángulo son, de otro segundo triángulo son congruentes, entonces sí se dice aquí que triángulo ABC es congruente en ADF. Postulado, si dos ángulos y el lado incluido de un triángulo son congruentes con dos ángulos y el lado incluido de otro triángulo, los triángulos son congruentes. Aquí se forma el ángulo, este que está aquí es un ángulo. Miren que acá se formó. Este es un ángulo por su medida, no está diciendo qué clase de ángulo es, ángulo recto o un ángulo agudo o un ángulo obtuso. Si aquí se forma un ángulo recto, acá también debe salir para que sea congruente. Debe tener la misma medida porque ahí tenemos dos triángulos. Y de esa manera vamos haciendo cuando las figuras son congruentes. Esto lo habíamos repasado en la clase anterior de congruencia. Ahora, ¿cuáles son las propiedades en un triángulo isósceles? Las bisectriz del ángulo ACB divide el triángulo ABC en dos triángulos congruentes. O sea que aquí salió un triángulo y acá también tiene la misma medida y son congruentes. Vamos a buscar ahora cuando vemos semejanza, cuando son semejanza, todo esto hace relación a lo que era congruencia. Ahora vamos a ver figuras semejantes. Si usted observa con una lupa, ¿cómo está el animal que usted observa en la lupa? ¿Qué nos dice Gilma? ¿Cómo lo alcanzas a percibir, Gilma? Señor, ese es como una cucaracha. Sí, pero ¿cómo lo ves? ¿En la lupa? Lo veo como, o sea, como si, lo veo como un burro. ¿Qué dice acá Gabriel? Señor, usted baja el 8. Señor, es como una cucaracha que está con una lupa y está más grande, y entonces cuando el otro que está más chiquito, entonces no se ve casi bien. Está pequeño, o sea que tú lo alcanzas a percibir en la lupa grande. Ves el animal que está grande, mientras que el que observa sin la lupa lo ves pequeño. Serán las palabras clave. Lo ves pequeño. Ahí ustedes están viendo en esas dos imágenes, son semejantes, pero está cambiando. ¿Qué es lo que Gabriel ve diferente? Que él en uno lo logra observar con un tamaño grande, mientras que el otro lo observa en un tamaño pequeño, pero son semejantes. Aquí observamos la figura. ¿Cómo son las figuras que te están mostrando? ¿Qué dice Sharé? ¿Cómo son? Señor, que unas son más grandes que la otra y son semejantes. Son semejantes.
pero observamos que su tamaño va variando, va cambiando en tamaño, pero son semejantes porque usted está viendo la figura, lo único que está variando ahí es el tamaño. Entonces, aquí lo que queríamos era que usted comprobara cuando dos o más figuras son semejantes. Acá están las cholas. Charé, silencia, no es Chareo, no sé si es Gabriela que tiene el micrófono abierto. Señor, yo no estoy. Bueno, entonces es Gabriela que debe silenciar el micrófono. Entonces las figuras son proporcionales, son semejantes. Semejanza, dos figuras que tienen la misma forma, aún con diferentes dimensiones, se llaman semejantes. Miren, esta es la misma figura, pero acá nos están diciendo que aún si son diferentes en dimensiones, dimensiones que quiere decir en su amplitud, que es, una es más amplia que la otra, pero son semejantes. Son semejantes, dos figuras son semejantes si sus ángulos correspondientes son iguales y sus lados correspondientes proporcionales. Los elementos que se corresponden, puntos, segmento, ángulos, se llaman homólogos. O sea que si el ángulo que aquí se va a formar, nos están diciendo, debe ser igual o debe corresponder lo mismo en esta figura. Sus ángulos correspondientes son iguales y sus lados. Dos figuras del plano son semejantes si los cocientes de los segmentos determinados por pares cualquiera de puntos correspondientes son iguales. Aquí observamos en el plano, estamos observando en el plano, una distancia, nos están dando unos puntos de la distancia que hay de aquí de Lisboa a Madrid. Es los puntos que nos están en este momento señalando. Pero miren que ustedes acá, ¿cómo observan este mapa? ¿Qué dice acá Valentina? Señor, yo observo un mapa chiquito y uno más grande. Tú observas la dimensión de un mapa que es más amplia y la otra es pequeña, pero son semejantes. Miren que tienen todos los puntos que tiene el mapa, que tiene sus dimensiones amplias, lo tiene también el mapa que tiene las dimensiones pequeñas, entonces son semejantes. Ahí lo único que varía es la amplitud en ese momento. Dos triángulos son semejantes si tienen los lados proporcionales y los ángulos iguales. Iguales. A eso es lo que se le conoce como semejanzas. Vamos a ver un poco aquí semejanza de triángulo. Aquí nos están dando un ejemplo. Vemos un triángulo, pero fíjense que sacamos de ese paisaje, ubicamos un triángulo con las medidas 5 metros de distancia que hay. Acá observamos 1 metro. Vamos a comprobar, acá nos dicen, nos están dando una fórmula para hallar en el metro correspondiente. Entonces, ustedes no van a sacar fórmula, ustedes simplemente van a mirar y van a observar cuando una figura son semejanza, cuando hay semejanza en dos figuras y cuando en dos figuras o más son congruentes. Eso es lo que en este momento tienen ustedes que tener esa claridad. Ya esto, acá terminamos con esta pregunta que dice,
¿Cuál es el símbolo que se utiliza para representar la semejanza de dos triángulos? Vamos aquí a devolvernos para que ustedes observen razones de semejanza. Identificamos algunos elementos. Si la altura relativa al lado mide, o podemos afirmar que la altura relativa de su lado homologa, aquí ustedes no van a hallar eso en esta parte. Cualquier longitud del lado y línea notable en el triángulo ABC se triplica por el triángulo por el triángulo que corresponde a las letras PQR. PQR. Acá vemos que para multiplicar, cuando multiplicamos, ¿qué es lo que multiplicamos? Que ya eso ustedes lo verían más adelante, cuando estén en otro grado. ¿Qué es lo que se multiplica? Los lados. ¿Cuántos lados tiene el triángulo? ¿Cuántos lados, Gabriela, tiene un triángulo? 3, profe. ¿Cuántos? 3. 3, ok, tiene 3, entonces eso es lo que nosotros multiplicamos. Multiplica cada uno de los lados por 3, pero te dan a ti un número que es el que tú vas a multiplicar. ¿Por qué lado lo vas a multiplicar? Por la cantidad de lados que conforman el triángulo, pero ahora ustedes no van a hacer eso. Eso ustedes lo van a ver más adelante, cuando ya estén en cuarto, en quinto y allá en bachillerato. Ahora simplemente nos quedamos con lo que son semejanzas y congruencia. Ya saben, semejanza, dos figuras son semejanzas, o se puede decir que hay semejanzas en dos figuras cuando observamos que tienen el mismo ángulo. No importa la dimensión de sus en ese momento, porque puede ser que ustedes noten que hay una dimensión más amplia y una dimensión más pequeña en cada una de las figuras. Allá observaban cuando Sharé decía que eran semejanzas, pero que no iban todas con el mismo tamaño, cambiaban. Entonces, para terminar, existen algunos principios que nos permiten determinar si dos triángulos son semejantes sin necesidad de medir o comparar todos sus lados y todos sus ángulos. Estos principios se conocen con el nombre de criterios de semejanza de triángulo, que es lo que ustedes tienen que aplicar, porque ustedes no van ahora a hacer las operaciones de medir y de multiplicar cada uno de sus lados. No, en este caso tenemos otro principio que es conocer los criterios de semejanza. Entonces ahora sí nos vamos a trabajar a la actividad que tenemos en la plataforma. Esa actividad la van a hacer enseguida, es interactiva. Recuerden, deben tomar una captura para que suban su evidencia. Ok, señor, yo ya la estoy comenzando a hacer, señor, aunque está facilita. Bueno, entonces comenzamos a realizarla. Vamos aquí a pedirle el favor. Gabriel, debes entrar a tu plataforma para que vayas trabajando la actividad enseguida. Vamos aquí a Malia que comparta pantalla. Si Malia está en el computador, Malia, vas a clasificar las figuras que son congruentes y semejantes. ¿Estás de acuerdo, María José, que lo que acaba de escribir tu compañero, así está respondiendo, María José? María José, ¿estás de acuerdo que los triángulos se clasifican en congruentes
señor. ¿Por qué? ¿Por qué son congruentes? Porque están iguales. ¿Qué dice Maurimar? Maurimar. Señor, no, porque es una figura semejante. No, los triángulos donde él está marcando, ¿son congruentes o son semejantes? Tú dices que son semejantes. ¿Qué dice Cristian? Son congruentes porque tienen la misma forma y también porque tienen el mismo tamaño. Son congruentes porque son idénticos, tienen el mismo ángulo, la misma medida de ángulo que se forma, tiene sus lados también, tienen la misma medida. Entonces no se dice que son iguales porque recuerden que la palabra congruente es que son, acá decimos que tienen el mismo ángulo, tienen sus mismos ángulos y tienen sus mismos lados. Entonces, Maurimar, esas son figuras congruentes, la de los triángulos. Semejantes, muy bien. ¿Por qué tú dices que son semejantes, Joel? Porque una es más pequeña que la otra. Y no son iguales. ¿No son iguales en qué? Porque una es más grande, o sea, esta más Tamaño, grande en y esta más chiquita. dimensiones. En sus dimensiones. Ok. Son diferentes en sus dimensiones. Sigue, Joel. Chao, señor. Chao, señor. Chao, señor. Nos vemos mañana. Chao, señor.